Bueno, pues ahora vamos con la crítica de Regreso al Futuro 3, ¿no? Regreso al Futuro, tercera parte. Bueno, no mucho que decir de esta película, la verdad, porque ya esta cerraba la trilogía, pero bueno, había cambios bastante acusados, ¿no? En esta película. Esta se hace en 1990, o sea, solo un año de diferencia respecto a la anterior, respecto a, vamos, 4 años de diferencia de la primera a la segunda, ¿no? Y bueno, ya se ve que esta era más simple, más comercial, más de todo, es decir, hay cambios bastante acusados, en el sentido de que cambia mucho el personaje de Doc, lo cambian mucho. Luego también el malo de la película es, digamos, un malo que me parece bastante más, bueno, más típico, ¿no? Es más de papel, de Hollywood, sobre todo western, ¿no? Vamos. Y sobre todo porque el tipo que interpreta a Biff Tannen en las primeras películas, las dos primeras, me parecía tremendamente sobreactuado, ¿no? Bastante sobreactuado. Y en esta es un poco más planillo. También más natural su interpretación, también porque el personaje que le dan también responde a unos arquetipos que, aunque sobreactúe, no chilla tanto, no canta tanto la sobreactuación. Entonces, bueno, pues nada, Michael J. Fox con esa cara de crío, aún con la edad que tenía, haciendo de Marty McFly. Bueno, y la idea aquí es que una vez se ha solucionado todo, después de la segunda película, debe volver a 1955, o sea, cuando la época del western ahí en Estados Unidos, porque Doc, que se había quedado ahí, ahora dice que está feliz, pero que él descubre que morirá, ¿no? Porque lo asesinará un pistolero. Entonces quiere volver ahí para ayudarlo. Vuelve con el coche, pero no logra hacerlo funcionar, se queda estropeado y bueno, ya aquí el problema aumenta, porque aquí ya no es como en la primera película, que de lo malo había material, como los cables, ¿no? Artificios para poder hacer funcionar el coche. Aquí ya no hay nada, ¿no? Aquí lo único que hay para moverse son los caballos. Aparecen unos indios, aparecen cowboys, o sea, tópicos más de la época. Los personajes secundarios me parecen ya muchísimo más flojos, es decir, en la primera y segunda película los que iban interactuando con los personajes eran más entrañables, en la primera eran los padres y demás, ¿no? En la segunda, todo lo que tiene que ver con Biff y su familia, pero aquí en la tercera los que hacen familiares lejanos suyos me parecen muy sobrantes, pero muy sobrantes, es decir, no llegan para nada, son muy aplasticados. Y bueno, Doc lo han cambiado mucho, ¿no? Como ya digo, es decir, en la primera y segunda el tipo andaba encorvado, con esas caras, con esos de estos, y era un tipo solitario, muy peculiar, muy encantador, Doc. Es decir, yo cuando vi las películas me temía, ¿no? Porque todo el mundo ha ido a hablar de Regreso al Futuro, si le gusta el cine, pues que fuera uno de esos personajes odiosos, ¿no? Que en su época quedaran bien, pero que ahora se me hiciesen odiosos, y más en España. Y no fue así, o sea, me quedé sorprendido porque era un personaje encantador, ¿no, Doc? Interpretado por Christopher Lloyd, pero aquí en esta película lo cambian bastante, es decir, ya es más señor, ya es más caballero, ya no es tan el científico loco, camina mucho más recto, es decir, Michael J. Fox se parece bastante más enano realmente como es, ¿no? Y se enamora, ¿no? Es decir, cambia mucho ese personaje. Y eso tuerce mucho el ambiente propio de Regreso al Futuro. Ya no hay tanto viaje en el tiempo, ya no hay tanto no sé qué, es decir, se pierde un poco la ciencia ficción para dejar más paso a la fantasía y al cine western, ¿no? O sea, yo supongo que se hizo un poco en plan homenaje al western y todo. Y la película sigue teniendo grandes momentos y grandes de todo. Y me encanta la película. Pero de todas, se tiene que decir, es la más floja. Es decir, momentos como cuando Doc se emborracha, ¿no? ¿Cuántas se ha tomado? La primera, ¿no? Es decir, son graciosos. O McFly haciendo el moonwalk en la taberna, ¿no? Mientras le disparan ahí los otros, ¿no? Es decir, tiene momentos muy cachondos la película, ¿no? Los indios corriendo por ahí, pero aún así le falta fuelle, ¿no? Es decir, era un buen final para la saga, pero... Y es el gran final, la gran escena final, lo que le hace bueno, pero aún así, en general, la cinta se tambalea un poquitín, ¿no? Es decir, cambia bastante las cosas y no acaba de dejar el mismo interés en el espectador, porque claro, eran dos secuelas y la gente perdía un poquito el interés, ¿no? Ya una tercera parte era un poquito más cansina, digamos, ¿no? Pero bueno, que la película te entretiene, te puede gustar, pero te advierto de que quizá no te deje tan satisfecho como las dos primeras, ¿no? Si te ha gustado la saga, seguro que no te va a decepcionar, pero te darás cuenta de que no alcanza las mismas cotas que con las dos primeras películas, ¿no? Y bueno, mismo equipo, mismo todo, es decir, genial, ¿no? CMX graba igual, lo hace todo muy bien, todos los actores muy bien puestos en su sitio, con los cambios cronológicos y todo, ¿no? Sobre todo el cambio que le hicieron hacer a Christopher Lloyd. Pero bueno, gran película, gran final y gran saga. Bueno, decir en spoilers que me parece curioso que aquí Doc al final se casa y tiene hijo y viene ahí con el tren
a por Michael J. Fox, ¿no? Es decir, es un gran final. Pero más que eso, destacaría que bueno, me parece bastante pantoflada que llamen a los hijos Julio y Verne en homenaje a Jules Verne, ¿no? A Julio Verne. Parece muy tonto, me parece un poco ridículo, pero bueno. Está cariñoso, ¿no? Sobre todo para los peques, ¿no? O para los menos exigentes con la película. Y bueno, también está el tema de que para hacer arrancar el DeLorean esta vez tienen que hacerlo con el tren, o sea, muy impresionante, ¿no? Como mangaron todo. Y la escena del tren y el hover patín y el otro ayudando a la chica, es decir, muy bueno, ¿no? Como al final Doc se queda por amor con la mujer ahí en el pasado y Marty se va solo, pero bueno, al final vuelve, ¿no? Bueno, una película que está bastante bien, es decir, dentro de la saga quizá la más floja, pero bueno, buena película, grandes momentos, como ya digo, lo del Moonwalk, el tiroteo final también, muy bien, muy bueno, los homenajes a Clint Eastwood, ¿no? Clint Eastwood, dicen, ¿cómo te llamas? Dice Clint Eastwood, ¿no? Y dicen todos, ¿qué mierda de nombre es ese, no? Y te quedas como, joder, si tú supieras quién es Clint Eastwood, ¿no? Y los papelones que hizo en el Spaghetti Western, ¿no? El bueno, el feo y el malo, ¿no? Bueno, ya decía del guapo, ¿no? De rubio. Y bueno, que se pone el mismo poncho de Clint Eastwood y luego cuando le dispara Tannen, que le dispara, es un momento bastante impactante, lleva la coraza como hacía Clint Eastwood en aquella película, es decir, buenos homenajes, no solo a Western, sino también a Clint Eastwood en particular. Y bueno, una película que sigue en línea de las otras dos en ciertos aspectos, pero que distiende en otros. Aún así es muy recomendable. Y cierra bastante bien lo que es la trilogía de Regreso al Futuro. Gracias.